tiene Cristo, cómo Cristo actúa en la vida, cómo Cristo opera en la vida de cada individuo, de cada persona. Hay un episodio interesante que quiero relatar, pero antes de eso creo que es bueno que recordarles y traerles fresco a la memoria. Y el día de ayer celebramos una linda boda en este lugar. Nuestros hermanos haitianos Markinson y Jelan se casaron ellos, y aquí nosotros celebramos su boda, consagramos su vida al Señor. Entonces ahora cuando ellos vuelvan y le vean ustedes aquí, ustedes ya saben ya que el señor Markinson Pierre-Louis y la señora Yalan de Riberia, así es, yo castellanizo su apellido, de Riberia. Así que quiero por favor que cuando los vean ustedes, probablemente el próximo domingo, le feliciten, ¿ya? Y le feliciten, y qué lindo saber que hermanos haitianos los pudimos casar en este lugar. ¿No es maravilloso? Qué lindo. Ojalá que algunos otros jóvenes se sientan inspirados para lo mismo. Porque es bueno y sano. El apóstol Pablo enseña, 1 Corintios capítulo 7, cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su propio marido. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Se da cuenta? Ahora, jóvenes, si tiene don de continencia, olvídese, no se case, sirva al Señor. Si no lo tiene, procure casarse. En la voluntad perfecta del Señor, sí. Amén. Y los casados, no hagan nada por separarse. Si las cosas no andan bien, entonces usted mira al Señor y dígale: Señor, necesito cambiar. ¿No gustó eso? Ningún amén. Ay, Señor, están tan mal las cosas con mi mujer o con mi marido. Señor, cámbiame, por favor. Necesito que me cambies para que las cosas estén mejor. Qué distinto, ¿verdad? Mediten eso, porque eso hace bien. Eso es sanador. Hay un estanque impresionante. Relata la Escritura que cuando descendía un ángel y revolvía esas aguas de ese estanque, la primera persona que ingresaba a ese estanque, una vez que el ángel hubiese removido el agua, era sana, cualquiera fuese la enfermedad que esa persona tuviese. Por lo tanto, alrededor de ese estanque había una multitud de enfermos, relata las Escrituras. Habían cojos, ciegos, mancos, paralíticos, leprosos. Si es que pudiese arrancarse ese lugar, aunque les estaba prohibido estar cerca de las personas, los leprosos. En fin, el punto es que alrededor de ese estanque había una multitud de enfermos. Y entonces cuando descendía el ángel y agitaba esas aguas, la primera persona que se zambullía era sana de cualquiera fuese esa enfermedad. Había un paralítico ahí entre todos esos enfermos que hacía 38 años estaba paralítico. Entonces Jesús pasó por ese lugar. Betesda es el lugar. Y fue donde este paralítico y le dijo: ¿quieres ser sano? Observe esto. ¿Quieres ser sano? En el día de hoy tal vez nosotros pudiéramos actuar sarcásticamente en nuestra respuesta hacia Jesús. ¿Cómo que quiero ser sano? ¿Para qué crees que estoy aquí? Pudiéramos responder así. Porque a veces nuestro orgullo, nuestra arrogancia nos lleva a tener ese comportamiento delante del Señor. Sin embargo, aquel paralítico le dijo: Señor. Primero lo reconoce como Dios, como Señor.
Señor, le dice, no puedo. Hace 38 años que estoy paralítico y vengo durante mucho tiempo a este lugar sabiendo que cuando el ángel descienda, la primera persona que se sumerge va a ser sana. Y así ocurría. Pero Señor, cuando yo intento zambullirme, hay otro que ya lo ha hecho antes que yo. Entonces Jesús le dijo, hombre, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. ¿Sabe lo que hizo el paralítico? Tomó su lecho y se levantó. Sus pies fueron afirmados, sus tobillos fueron restaurados. Fue completamente sano. Escuchó la voz de autoridad del Señor y entonces no hizo más que obedecer a la voz del Señor. Se levantó, tomó su lecho y partió a su casa. No se preguntó si era posible. No le dijo al Señor, hey, ¿qué me estás diciendo? Espérate, Señor, parece que tú no entiendes que estoy paralítico. No le dijo aquellas cosas, sino que simplemente a la voz del Señor, a la voz de autoridad, creyó, se levantó, tomó su lecho y quedó completamente sano. ¿Qué le parece esa maravilla? Dios honra la fe. Cuando tú crees que Él puede, Dios puede. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu aflicción? Aquí estamos en un estanque de Betesda, pero aquí no desciende un ángel. Aquí está la presencia del Espíritu de Dios. Aquí está Dios en este lugar. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu dolor? Dios está aquí para sanarte, para librarte, para restaurarte, para hacer de ti una persona con un futuro glorioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren sumergirse en el río de Dios? ¡Oh, aleluya! Todos queremos sumergirnos en el río de Dios. Entonces, ¿qué acontece? Muchas veces nosotros decimos, claro, ahora vengo a Dios, o ahora viene esta persona a Dios, ahora que está enferma, ahora que está afligida, ahora que está congojada, mire, ahora viene a Dios. Entonces yo digo, ¿cuándo si no? No he conocido a ninguna persona completamente sana, con una linda familia, con recursos más que suficientes para sustentarse él y su familia. No he conocido nunca una persona que esté en esa condición, todos sus hijos sanos, una hermosa casa, un bienestar extraordinario, y que esa persona pudiese sentarse, razonar y decir, oh, vaya, tengo de todo, pero lo que no tengo es a Dios en mi corazón, lo necesito. Yo no he conocido nunca a una persona que pueda tener ese tipo de expresión. Nunca he sabido de alguien en esa condición. Pero sí, entiendo y comprendo que todos venimos al Señor a través de algún tipo de aflicción, a través de algún tipo de una situación difícil. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema de salud física, puede ser un quebranto del alma. Tantas situaciones que te pueden acontecer. Y yo digo que bueno que nos pasan aquellas cosas, porque cuando aquellas cosas nos suceden, entonces nosotros nos tornamos sensibles a Dios y podemos ir a Él. Y qué hermoso saber que Dios es más que un solucionador de mis problemas. Es mucho más que eso. Cristo vino aquí a la tierra a señalarnos un camino, un derrotero. Cristo vino a mostrarnos cómo acceder al reino de los cielos. Cristo aquí vino a enseñarnos cómo acceder a la eternidad con Él. No vino a solucionar solamente nuestros problemas inmediatos, nuestras circunstancias, nuestras situaciones, por más difíciles que sean. Ciertamente Él lo hace porque nos ama, pero Él, porque nos ama, nos lleva mucho más allá de la inmediatez de resolver nuestros conflictos y nuestras situaciones. Sí, Dios está, Cristo está en este lugar, así como estuvo con ese paralítico en el estanque de Betesda. Cristo está también
para amarte y para decirte: hijo mío, hija mía, ¿qué quieres que te haga? Pero tú tienes que tener una conducta de humildad, de sencillez delante del Señor y obedecer a su palabra. Aleluya. Ese milagro fue maravilloso. De haber sanado a ese paralítico en el estanque de Betesda fue un milagro extraordinario. Todas las personas quedaron impresionadas del poder que emanaba de Cristo. Pero Jesús va a un punto más allá, va a un lugar mucho más allá. Y eso es lo que yo hoy quiero enseñarles a ustedes. Quiero mostrarles a ustedes para que no perdamos el derrotero. Porque a veces las personas vienen a la iglesia por diversas circunstancias. Y entonces, si ese problema, esa adversidad, o vienen a Dios, como quiera llamarle, si esa dificultad, ese problema no es solucionado dentro de lo que yo espero, de lo que me parece que debiera ser, entonces aquellas personas se van decepcionadas de Dios, o se van simplemente diciendo que Dios no puede, o diciendo mil cosas, o que no le interesa a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa importante que tú tienes que entender: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama, no por lo que tú puedas darle a Él, sino por lo que tú eres. Tú eres una criatura hecha por las manos gloriosas del Señor. Y Él te ama. Pero tristemente nosotros, la comunión íntima con Dios, la comunión diaria, permanente con Dios, la perdimos. No por tu causa, primeramente, sino por la causa de Adán y de Eva, nuestros primeros padres, por el pecado original de ellos, porque ellos tuvieron un acto de rebelión en contra de Dios, y entonces ellos lo que engendraron de Caín adelante, todo lo que nació de los lomos de Adán y de Eva nació con una raíz que se llama raíz de pecado. Es por eso que el apóstol Pablo expresa con fuerza y con claridad en Romanos capítulo 3, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino para resolver ese problema. ¿Usted quiere estar destituido de la gloria de Dios? ¿Usted quiere estar en la gloria de Dios? ¿Quién no? Yo quiero estar en su gloria. ¿Usted quiere? Amén. ¿Qué está haciendo para estar en la gloria de Dios? Preste atención a estas palabras. Entonces vamos a leer inmediatamente lo que aconteció después de aquel milagro extraordinario en el estanque de Betesda, cuando Jesús sanó a aquel paralítico. Evangelio según San Juan, capítulo 5, desde el versículo 19 en adelante. Dice la palabra del Señor: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo. Esa expresión de cierto, esa expresión quiere decir que es una verdad sobre la cual Jesús quiere que prestemos atención. Esa es una verdad con acento, una verdad enfática, una verdad que tiene fuerza, una verdad a la cual debemos prestar mucha atención, porque si entendemos y asimilamos esa verdad bíblica, nos va a bendecir a cada uno de nosotros. En verdad les digo, dice Jesús, no puede el Hijo, Jesús, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Fíjate tú, no puede hacer nada por sí mismo. Jesús, Él lo expresó en los evangelios. Él dijo lo siguiente: porque yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Atención, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, lo que registran los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo lo que Cristo hizo, y muchas de las cosas que hizo las registraron cada uno de estos cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Cristo, todo aquello que hizo, nunca Él lo hizo porque a Él se le ocurrió. Atención. Nunca Jesús hizo algo porque dijo, a ver, me parece que esto me traerá beneficios, no me traerá beneficios. Esto glorificará al Padre, no glorificará al Padre. Ah, me parece que sí lo voy a hacer. Me parece que no, entonces creo que no lo haré. Jesús nunca hizo nada por sí mismo, nada de su propia voluntad. Jesús nunca actuó, ni resolvió, ni enseñó, ni hizo milagros por su propia voluntad. Por eso es que Él expresa con tanta claridad, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Por lo tanto, iglesia amada del Señor, ¿cuántos de vosotros queréis conocer a Dios? Amén. En esta serie que he estado predicando los últimos 4 domingos hasta el 5º, hablando acerca de cómo es Dios. ¿Conoces al Dios que adoras? Aquí quiero mostrarte otro aspecto de cómo es Dios. El Padre y el Hijo son uno solo. Lo que hizo Cristo es lo que haría el Padre. Y todo lo que haría el Padre, mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, es lo que hizo Jesús. Vale decir, cuando Cristo estuvo acá en la tierra y el Padre observaba todo lo que Cristo hacía, no pudo nunca haber expresado ni dicho el Padre algo como así. Le faltó esto hacer a Jesús. Ay, se le olvidó hacer esto otro. Y si yo hubiera actuado, no habría hecho lo que Jesús hizo acá. ¿Entiende usted? Había una interacción plena, absoluta, total. Todo lo que hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra es lo que hubiese hecho el Padre igualmente. Gloria a Dios por eso. Amén. Señor. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él no hizo nada de su propia voluntad, de sus buenos deseos, de su buen corazón. Él no hizo nada, sino que lo que Él sabía exactamente quería el Padre respecto de personas y de situaciones es lo que Él hizo. Sino que lo que ve hacer al Padre, eso es lo que Él hace. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es glorioso, es maravilloso. Tienes que entender tú en esta hora que en lo que como es el Hijo, así es el Padre. ¿Quieres conocer a Dios el Padre? Tienes que conocer a Dios el Hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces los especuladores teológicos, los especuladores filosóficos, los especuladores sociológicos, los especuladores de todo lo referente a Dios se llenan la cabeza de ideas. ¿Cuántos filósofos, cuántos sociólogos, cuántos psicólogos, cuántos teólogos se llenan la cabeza de ideas respecto de cómo es Dios, cómo es Dios, cómo es Dios? Y entonces ellos comienzan a elaborar una montonera de ideas, de teorías respecto de cómo es Dios. Pero en esta hora, en esta mañana, tú tienes que entender que el Espíritu Santo te ha traído a este lugar para que entiendas claramente cómo es Dios. ¿Cuánto quieres saber cómo es Dios? Dígame amén. Amén. Entonces tienes que ver exactamente lo que hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, porque todo lo que hizo Cristo es Dios mismo haciéndolo. Amén. Aleluya. Bendito Dios. ¿Cómo es Dios? Conoce a Cristo. Aleluya. Ahora usted puede entender por qué tenemos estudios los domingos en la mañana. Ahora usted puede entender por qué. ¿Por qué? Desde las 10 hasta 10 para las 11 de la mañana tenemos estudio. Ahí atrás estamos en la sala de la escuela dominical. Ahí estamos enseñando palabra de Dios, carácter de Cristo. ¿Entiendes tú? Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que venir a los estudios para que conozcas de mejor manera a Dios. Tienes que venir a aprender palabra de Dios. Para conocer a Dios verdaderamente, tienes que conocer a Cristo.
Así es, Señor. Si tú conoces a Cristo, conocerás el corazón, conocerás los pensamientos del Padre, el corazón del Padre, el deseo de Dios Padre para conocerle a Él. ¿Y qué quiere Dios? Escúchame, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Entonces tienes que conocer a la vida de Cristo. Amén, sí, Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Padre y el Hijo son uno solo. Amén. Aleluya. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Lo va entendiendo? Y mayores obras que ésta le mostrará. Claro que sí. Porque quedaron maravillados de ese milagro instantáneo, de la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda. Quedaron maravillados. Pero Jesús le dice, todas las cosas, el Padre le muestra todas las cosas al Hijo. El Padre, Dios el Padre, no tiene ninguna reserva con el Hijo, porque el Hijo obedece al Padre absolutamente en todo. Oiga, si eso lo hizo Jesús, y dice Jesús que nosotros somos como Él, entonces inmediatamente por asociatividad, nosotros deberíamos hacer todas las cosas que debemos hacer al Padre. Amén. Ajá, pocos amenes. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os asombréis, os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre, Dios, levanta a los muertos y le da vida. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de viviente. Dios tiene el poder para levantar aún un muerto y darle vida, porque la vida está en Él. Y así, entonces, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también Cristo a los que quiere la vida. Cristo te quiere dar vida hoy a ti y a los tuyos. Y si hay alguno de los tuyos que está padeciendo, que está sufriendo, que está a punto de perecer, tú tienes que entender que Cristo quiere darles vida, pero vida en abundancia, vida eterna. Aleluya. Porque el Padre a nadie juzga, atención. Sino que todo el juicio dio al Hijo. Ah, pero ¿cómo Dios va a obrar en mí si yo soy? Y usted empieza a adjetivar su condición de vida y empieza a colocarle una serie de calificativos negativos, aunque hay algunos también que colocan una serie de adjetivos calificativos positivos. Sin embargo, tú tienes que entender que el Padre, todo el juicio lo dio a Cristo. Viene aquel día, viene un día, mis amados hermanos, todos los que escuchan y ven esta prédica, viene un día, se llama el gran día, el día del juicio, donde desfilarán delante de Dios todos los individuos. No obstante, ningún hijo de Dios desfilará delante de ese gran juicio. Y entonces todos serán juzgados. No habrá excusa, no habrá abogado, porque seguramente todos van a estar ahí desfilando delante del Padre. No vas a tener a nadie que vele por ti, no vas a tener corte de apelaciones, no va a haber, no vas a tener un abogado defensor, porque todos desfilarán delante del Señor, porque el Padre todo el juicio se lo entregó al Hijo. Tú tienes que entender eso, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El juicio el Padre se lo entrega al Hijo. ¿Para qué? Porque en Cristo es nuestra justicia. En Cristo todos somos juzgados. Esto es muy interesante tenerlo presente. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas dice que el primer Adán, todos somos hijos descendientes del primer Adán. Y ese primer Adán erró, pecó, desobedeció, se movió en rebelión en contra de Dios.
Y entonces, en ese primer Adán todos morimos. Como les repetí, Romanos 3:3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3:23, gracias. 3:23. Entonces, todos, en el primer Adán, todos hemos muerto, todos nacemos y morimos espiritualmente. Pero Cristo, que es el segundo Adán, en el segundo Adán dice que todos somos vivificados. Fíjate, en el primer Adán nacemos con esa raíz, pero cuando nosotros honramos al Hijo, cuando vamos al Hijo, cuando nos humillamos delante del Hijo, cuando le pedimos perdón al Hijo, a Cristo Jesús, entonces dice el apóstol Pablo que en el segundo Adán, Cristo, todos somos vivificados. Eso significa honrar al Hijo. Honrar, ¿qué es honra? Respeto, consideración. ¿Qué más implica la honra? Sujeción, obediencia. Tú honras a tus padres no solamente cuando los enalteces, tú honras a tus padres cuando le obedeces. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes hay aquí? A ver, dígame, denme una mano los jóvenes. Amén. Qué pocos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes y con espíritu de joven hay aquí? ¡Denme un amén! ¡Amén! ¡Ah, qué precioso! ¡Qué lindo! Entonces, tú honras a tu padre y a tu madre cuando tú lo obedeces. Así le honras. Tú honras a tu padre y a tu madre cuando lo exaltas. ¿Te fijas? Cuando lo destacas. Cuando te sientes gozoso de tener ese padre y esa madre, lo honras, lo obedeces, le respetas, te sujetas a su autoridad. Entonces, cuando honramos al Cristo, cuando honramos a Cristo, al Hijo, estamos honrando al Padre. No hay forma de que tú puedas decir, honro a Dios Padre, pero a Cristo no me interesa. A Cristo no le voy a obedecer. A Cristo no le voy a hacer caso a lo que Él me enseña en su palabra. Yo solamente honro a Dios y solo a Dios. No hay más. Eso está equivocado, eso está errado. La única manera de honrar a Dios el Padre es honrando a Cristo el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre entregó todo el juicio al Hijo en Cristo. Entonces cuando tú te sujetas a Cristo, cuando tú obedeces a Cristo, cuando tú estás bajo la autoridad de Cristo, quiere decir que tú tienes a Cristo en tu corazón. Entonces, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por lo tanto, en esta mañana, ¿cuántos de vosotros honráis a Cristo? Amén. ¿Cuántos obedecen a Cristo? Amén. ¿Cuántos están sujetos a la autoridad de Cristo? Amén. ¿Para cuántos lo que Cristo enseñó tiene de mayor importancia para obedecerle? Deme un amén. Amén. Así es. Si honras a Cristo, honras al Padre. Amén. Luego dice Jesús, de cierto, nuevamente vuelve a otra verdad fuerte, con énfasis. De cierto os digo, el que oye mi palabra, atención iglesia, atención, presta atención. Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Qué significa oír la palabra y creer al que le envió? Si tú crees, ¿cuántos creen en el Dios el Padre? Amén. ¿Tú crees que Dios el Padre envió a Cristo? Amén. ¿Y a qué vino Cristo? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que Cristo vino con un objetivo claro, definido? Él vino a mostrarnos el camino a la eternidad. Él dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a traernos el reino de Dios aquí a la tierra. Entonces, el que oye mi palabra, el que escucha la voz de Jesús y cree al Padre, tiene vida eterna. ¡Aleluya! Cree al que le envió. ¿Qué es creer al Dios que le envió? Dios envió a Cristo, su Hijo, con una clara definición. Allá arriba en los cielos hubo
un cónclave, no como los de acá. Un cónclave, dice el profeta Isaías. No le llama cónclave, pero yo le pongo cónclave para que podamos entender de qué estamos hablando. Ahí estaba en los cielos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces el Padre, cuando ve las condiciones que está el género humano, el Padre dice: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y el Hijo dice: envíame a mí, yo iré. Aleluya. Aleluya. Ve la condición. Usted tiene que entender esto. Dios el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se dan cuenta de la obra magna que hicieron, la creación. Nosotros, sus criaturas, el centro de la creación, nosotros. Y entonces ve la condición de rebelión del hombre. Ve cómo el hombre se revela en Adán, cómo se revela, y luego Adán nos lega esa raíz de desobediencia, de rebelión en contra del Padre. Y ve que su creación preciosa se pierde. Entonces dice él: ¿cómo voy a redimir esta creación? ¿Cómo te va a redimir a ti? ¿Cómo va a redimir tu vida? ¿Cómo va a redimir la vida de cada individuo, de cada ser humano? Necesito que alguien inmaculado, sin mancha, sin raíz de pecado, venga y sea derramada su sangre, porque el escritor a los hebreos nos enseña que sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. El pecado no es remitido, no es perdonado. Ahí tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces el Padre dice: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y Jesús el Hijo dice: Padre, envíame a mí, yo iré. Entonces, el que oye mi palabra y crea que me envió. ¿A quién le envió el Padre? A Cristo, a morir por nosotros, a derramar su sangre por cada individuo, cada ser humano, desde el mismísimo Adán hasta el último individuo que nazca sobre la faz de la tierra. Cristo vino a derramar su sangre para remisión de nuestros pecados, para darnos vida eterna. Vida eterna. La vida se encuentra en Cristo. La verdadera vida se encuentra en Jesús. Amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice Jesús, tiene vida eterna. ¡Oh, aleluya! ¿Y a dónde nos lleva esa vida eterna? Dice: y no verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Pregunto en esta hora, iglesia amada del Señor, ¿habéis oído la palabra del Señor y creéis a Dios el Padre? Amén. Tengo que deciros, de acuerdo a las palabras de Jesús, que usted tiene vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Y tengo que decirle algo más: usted no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Si le va una cosa de gloria, déselo a Él. Esto es muy poderoso. Esto es muy poderoso. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Si usted escucha la palabra, las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, la voz de Cristo, si usted escucha, entonces usted está creyendo al Padre, y usted, por creer a las palabras del Señor, usted tiene vida eterna, y usted no será condenado, porque no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Nosotros éramos cadáveres andando, pero ahora que estamos en Cristo, somos almas vivientes. ¿Cuántas almas vivientes hay aquí? Si no tienes a Cristo, ven a Cristo ahora. Ven a pasar de muerte a vida, porque en Cristo se encuentra la vida. Y ven, porque ya no serás condenado, porque en Cristo todos somos juzgados y hemos pasado de muerte a vida. Aleluya. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Eso lo dijo 2000 años atrás. Presta atención a esto. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Si tú mueres físicamente, deja de existir, se separa tu alma de tu cuerpo va a la tierra,
Y tu alma, si tú tienes a Cristo, nos enseña su palabra, que tu alma va a los cielos, asciende hacia arriba, hacia la gloria. Más si tú no tienes a Cristo y mueres, tu alma, dice el patriarca Job, tu alma desciende a las profundidades de la tierra, y en las profundidades de la tierra se encuentra la gehenna de fuego, el infierno. Hay dos destinos. Tú tienes dos destinos eternos. Uno, en los cielos con el Cristo, si escuchas sus palabras y le oyes y obedeces, o tienes otro destino horrendo, que es perdición eterna. Cristo vino para eso, para sacarnos de esta muerte espiritual. Somos cadáveres andando, pero cuando tenemos a Cristo, nacemos espiritualmente a una vida gloriosa. Amén. Y nuestro destino es la eternidad. Gracias. Fíjate en esto. Viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en los cielos tú vas a poder escuchar la voz de Dios si es que han muerto. Pero allá en el infierno no se oye voz de Dios. En ese lugar terrible, espantoso que habla las Escrituras, ese tiene dos letreros. Por la parte de afuera hay una puerta que dice prohibido entrar. Y desde el interior esa misma puerta dice prohibido salir. El infierno no fue creado por Dios para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás y todos sus ángeles. Los cielos fue creado para cada ser humano, para cada persona. Y para eso vino el Hijo del Hombre, Jesús, para morir por nosotros en la cruz del Calvario y llevar nuestras almas perdidas, salvarlas, darnos vida y llevarnos a los cielos. ¿Cuántos anhelan ir a los cielos? Amén. ¿Tienes asegurado tu ticket al cielo? Ese ticket se llama de Cristo, 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 Cristo. El Cristo Salvador, el Cristo Salvador, el Cristo Salvador. Entonces, viene el día, por eso dice el Señor, viene la hora y ahora es. Cuando dice aquello, viene la hora, es porque eso acontecerá. Y ahora es porque es una verdad irrefutable. Es una verdad nacida de los labios del Hijo de Dios. Es una verdad que nadie puede mover, nadie puede alterar. Esa verdad ni los demonios del infierno, ni tu conducta que es la tierra pueden alterar la verdad impresionante de que viene, ahora es, acontecerá. Ciertamente, muy pronto eso acontecerá. Cuando todas aquellas personas que murieron, todas aquellas personas que murieron en Cristo, que murieron recibiendo a Cristo en el corazón, que murieron sirviendo al Señor, obedeciendo su palabra, todos aquellos que han muerto, y si nosotros morimos y el Señor no ha venido a buscarnos, también caemos en esa categoría. Pero nosotros escucharemos la voz de Dios. Amén. Escucharemos la voz del Hijo de Dios, escucharemos su voz, porque allá en los cielos la voz que se escucha es la voz del Hijo de Dios. Amén. Sin embargo, dice, y los que la oyeren vivirán. Claro, porque abajo en el infierno no se escucha la voz de Dios. Solo hay voz de quebranto, voz de lamento, voz de ayes, voz de angustia, voz de tristeza, voces de desesperanza. Es lo que hay ahorita mismo en el infierno, y eso permanecerá. Oh Dios. Oh Dios, pastor, está usted diciendo cosas muy fuertes. Le estoy diciendo la verdad de la palabra del Señor, no mis ideas. Aleluya, gracias Señor. Que acontecerá luego, aleluya. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, aleluya, Dios tiene vida en sí mismo. Es Dios que le dio vida a todo el universo, a toda la existencia. No fue el Big Bang, no fue la nada que provocó esa explosión
instantánea y se crearon los universos, se crearon todas las constelaciones, las estrellas, se formó el planeta Tierra. No fue así, no fue así. Es la voz de Dios, es la potencia de Dios. Antes de la nada no existía nada. Está equivocado, porque antes de la nada sí existía. Existía Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En realidad tal vez está equivocado decir existía, porque cuando hablamos de existir, hablamos de un principio, de una creación. Antes de la nada estaba Dios totalmente completo e integrado, absolutamente perfecto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él, en su amor, en su potencia, en su poder, porque Él tiene vida en sí mismo, creó todas las cosas. Amén, sí, Señor. Aleluya. El Padre tiene vida en sí mismo. Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Iglesia amada del Señor, amados hermanos, estimadas personas, amigos queridos, usted tiene que entender que en Cristo, Él tiene vida en sí mismo. Vida en sí mismo. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo y le confiesas tus maldades, tus rebeliones, tus pecados, Él te perdona, Él te lava en su sangre y Él entonces te da vida. Vida. ¿Cuántos vivientes de vida de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres que tienen la vida de Cristo están aquí? Denme un amén. Amén. Un amén para asustar al diablo ahora. Amén. Un amén creyendo esta verdad de Dios. Amén. ¿Cuántos le dan gloria y alabanza al Señor? Aleluya. Oh Dios. El Hijo tiene vida en sí mismo. Cuando venimos a Cristo, venimos a la fuente de la vida. A la fuente de la vida. Por eso cuando se acercó el paralítico, había una sola opción. Escúchame, cuando fue el paralítico en el estanque de Bethesda, ese paralítico tenía una sola opción. ¿Y cuál era? ¿Ser sano o ser sano? Amén, así es, Señor. Pero Cristo fue más allá. Él le salvó y le dio vida eterna. Y como saldo de bendición, le otorgó la sanidad física. Porque Cristo tiene el poder de tener vida en sí mismo. Cuando tú vienes a Cristo, tú recibes la vida de Dios. Vida de Dios, la vida de Dios en ti. Aleluya. Y así como recibes la vida de Dios, Dios también puede sanar tu enfermedad, cualquiera sea. Aleluya. Gracias, Señor. Cualquiera sea. Él sanó paralíticos, ciegos, cojos, endemoniados, enfermedades a los huesos, enfermedades a la sangre, enfermedades de la vista, de los órganos del cuerpo. Cristo, a través de las Escrituras, nos relata. Los evangelios nos relatan todo tipo de sanidad que Cristo dio. Pero antes que la sanidad física, Cristo trajo sanidad espiritual. Sanidad espiritual. Cuando los 4 amigos hicieron descender al paralítico Cristo estaba dentro de una casa. Y estaba abarrotada de gente, las puertas ya no cabía más gente, y entonces 4 amigos traían un paralítico. Y entonces, ¿qué hacemos? Dijeron ellos. Bueno, las casas de aquel entonces eran de techo plano, la mayoría. Entonces los amigos discurrieron una idea genial, se subieron al techo. Ahí hicieron un forado y entonces hicieron descender al paralítico en ese saco en que él iba tendido, los 4 amigos, y ese saco cayó a los pies de Jesús. Y dice la palabra, al ver Jesús, la fe de ellos. Aleluya. La fe de ellos. ¿Tienes un familiar enfermo? ¿Tienes un familiar enfermo? ¿Tienes una persona que amas y que está enferma? Al ver Jesús, la fe de ellos. Probablemente el paralítico tenía fe, no lo sabemos. Pudiéramos especular al respecto. Pero una cosa está clara, esos 4 amigos
Lo único que querían, ellos sabían que si llevaban a su amigo paralítico a los pies de Cristo, sabían que Jesús le iba a sanar. ¿Por qué? Porque el Hijo tiene vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo. En Cristo hay vida, vida, vida. Hay en Jesús. Tienes que entender esto, iglesia amada del Señor. Entonces sus amigos dijeron, si vamos donde Cristo, aquí hay una pura posibilidad. Amigo paralítico no tiene ninguna opción más que ir a los pies de Cristo. Si Cristo te ve y Cristo te toca, Cristo te va a sanar. Cristo te va a sanar. Y los amigos hicieron el fraude, hicieron descender al paralítico. Entonces dice la Escritura, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar a tu ser amado, a tu ser querido? ¿Cuántos dicen, sí Señor, creo que tú le puedes sanar? ¿Cuántos dicen amén? Oh Dios, al ver Jesús tu fe, al ver Jesús tu fe, salvará y sanará a tu persona amada enferma. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, mira, 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 hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, levántate y anda. Ahí estoy bíblico 100%. Al ver Jesús la fe de ellos, de sus 4 amigos, dijo al paralítico, hijo, levántate y anda. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la opción? ¿Qué pasó con el paralítico en el estanque de Betesda? ¿Cuál era la opción de ese paralítico? Ser sano. ¿Qué hizo este paralítico? Se levantó y quedó completamente sano. Pero ahí estaban los hipócritas de siempre. Ahí estaban los fariseos. Ahí estaban los escribas, murmurando entre ellos, en vez de darle la gloria a Dios por ese milagro majestuoso. Estos hijos de Satanás murmuraban entre ellos. Y este no sabe que es día de reposo. Mire que sanando al paralítico en día de reposo, este está violando la ley. Entonces Jesús los escuchó y Jesús les dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene el poder. Iglesia amada, escucha esto. Para que veáis que el Hijo de Dios tiene poder para curar pecados, para perdonar pecados, le vuelve a decir al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero lo salvó y después lo sanó. Toma tu lecho, levántate y anda. Entonces, primero lo salvó, el paralítico lo salvó. Hijo, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico se levantó, primeramente salvo, con vida, con la vida de Dios, porque al Hijo le ha dado tener. El Padre le dio el poder al Hijo de tener vida en sí mismo. Fluyó la vida de Dios en ese paralítico. Fue perdonado de sus pecados. Se levantó y corría y saltaba feliz y gozoso porque Dios lo había salvado, Cristo lo había sanado. Aleluya. En esta hora ese mismo Cristo que hizo ese milagro está aquí. Amén. Oh, gloria. A través de la persona preciosa del Espíritu Santo, Cristo está en este lugar. Este lugar, aquí está la presencia de Dios. Aquí está el poder del Espíritu Santo. Este lugar está rodeado de ángeles, ángeles del Señor, ángeles de Dios. Esta es tierra de bendición. Aquí Dios se manifiesta, aquí Dios se glorifica. Aquí Dios te trajo para darte vida, vida, vida eterna. Amén. Oh, gloria. Aleluya. Al ver Jesús la fe de ellos, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Si tú tienes fe en el Hijo de Dios, Dios obrará en un milagro. Un milagro obrará Dios en aquellos que tú amas. Sí, primero ocúpate y preocúpate de que tengan vida eterna. Porque escúchame, bien pudiera ser que este cuerpo Dios lo sane. Escucha, iglesia, bien pudiera ser Dios, porque Cristo tiene vida en sí mismo. Cristo te puede tocar en esta mañana, en esta hora. Cristo puede tocar a uno de los tuyos en esta hora y de ese puede tener vida física.
puede tener salud física, pero si no tiene a Cristo, entonces sigue siendo un cadáver viviente aquí en la tierra. ¿Entiendes eso? Pero fíjate cómo obra el Señor. Un noble vino donde él, un hombre, un soldado romano de alta alcurnia, de alto nivel, vino donde él y le dijo: Señor, mi hijo está enfermo. Mi hijo está muy enfermo, se está muriendo en casa. Entonces Cristo, conmovido por el amor de ese Padre y dirigido por el Padre Celestial, le dijo: vamos a casa, vamos a tu casa para tocar a tu hijo y para que tu hijo sea sano. Entonces Jesús, el noble, le dijo: Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Di tan solo la palabra. Di tan solo la palabra, Señor. Di la palabra y mi hijo será sano. Oh, aleluya, aleluya. Señor, di la palabra en esta mañana aquí en tiempo de gracia. Di tan solo tu palabra, Señor, y toca a aquellos que están enfermos. Di tu palabra de sanidad, Señor. Envío tu palabra de sanidad sobre cada cuerpo enfermo, sobre cada persona enferma. Envío tu palabra poderosa. Tu palabra tiene poder, porque fluye de ti y en ti tú tienes el poder de dar vida. Señor, da vida en esta hora a aquellos que están enfermos. Dale vida espiritual, dale vida física, pero por sobre todo, Padre, dale vida espiritual. Hazlo nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Aleluya. Creyó aquel noble y corrió a su casa. Y cuando iba llegando le pregunta al siervo, porque el siervo salió a recibirle: tu hijo vive, tu hijo está sano. Y entonces el noble le pregunta: ¿cómo, a qué hora fue eso? Ayer sucedió, tu hijo está sano completamente. ¿A qué hora fue? Y le dio la hora, y exactamente fue la misma hora cuando Jesús le dijo al noble: tu hijo está sano. Así obra el Señor. No fue donde el niño, no le tocó, no ungió al Padre para que tocase al niño, para que el niño fuese sano. Tan solo Jesús vio la fe de aquel noble, que ni siquiera era judío, era romano, gentil. Y entonces ese niño fue sano, porque ese noble, ese hombre, creyó que Cristo tenía vida en sí mismo y que Él tiene el poder para dar vida. De la misma manera, Dios obrará un milagro en las personas que tú amas si tú crees que Dios, que Cristo, tiene el poder de sanar. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Aleluya. Dice además Cristo, ya terminamos con esto, y también le dio autoridad de hacer juicio. Atención, iglesia. El Padre le dio autoridad a Cristo de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Yo debiera tener todo un tiempo para explicar lo que significa que Jesús es el Hijo del Hombre. Si tú te fijas, Hijo del Hombre está con mayúscula. Hijo del Hombre. El Hijo, Él, Cristo. ¿Por qué se llama el Hijo del Hombre? Te voy a dar algunas de estas alcances de lo que implica que Jesús es el Hijo del Hombre. Porque Jesús, escúchame iglesia amada, Jesús vino a la tierra y dice la palabra en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo, dice que Jesús, Pablo nos relata esto, se despojó de sus atributos divinos. Escúchame, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tiene esos tres atributos que le son únicos. Consecuentemente, el diablo no es omnipresente, el diablo no es omnipotente y el diablo no es omnisciente. ¿Cómo le va eso? ¿Qué le parece? Entonces, Cristo se despojó de sus atributos divinos y quedó como hombre,
100% hombre. Por eso se le llamó el Hijo del Hombre. Tan hombre como tú, tan hombre como yo. Así las damas igualmente, tan humano como eres tú, tan humano quedó él. Sujeto, eso significa otro aspecto, porque es llamado el Hijo del Hombre, sujeto a todas las vicisitudes propias de cada ser humano. Sujeto él a padecer las mismas cosas que padecemos los seres humanos. Hijo del Hombre, porque él también, escúchame, pudo ser tentado en todo, según nuestra naturaleza. Así nos enseña el apóstol Pedro. Cristo fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Él no pecó. Cuando tú eres tentado, no quiere decir que tú estás en pecado. Cuando tú cedes a la tentación, entonces has pecado. Pero si tú no cedes, tú no has pecado. Dice la palabra todavía con más fuerza, lo dice Marcos, los cuatro evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y estuvo Jesús ayunando 40 días con sus noches, y era, dice el escritor de Lucas, de Marcos, y dice que las fieras lo acosaban, demonios, espíritus inmundos, pero dice también que los ángeles le servían. Y ahí estuvo Jesús siendo tentado, pero no pudieron. Ningún demonio, ningún diablo pudo hacer caer a Jesús, hacerle pecar. Finalmente el mismo diablo, Satanás mismo, se le presentó y le dijo: tú no eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, entonces di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres el Hijo de Dios, entonces Dios permitió que el demonio lo llevara a la parte más alta del templo de Jerusalén, que era altísimo. Lo puso en la punta y le dijo: mira, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque tú sabes que el profeta Isaías dice que a sus ángeles, y en el Salmo también está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no resbale y no te haga daño. Entonces Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces el diablo, rascándose la cabeza, refunfuñando con 20,000 demonios a su alrededor: ¿cómo hacemos para hacer caer al Hijo de Dios? ¿Cómo hacemos? Se me ocurrió, dijo. Ya el diablo dijo: ya, esto es la última, con esta sí. Entonces le mostró todos los reinos del mundo. Mira, todos los reinos del mundo. Atención, iglesia. Ayer muchos, ¿no es cierto?, vimos por la televisión el gran evento donde se casó el príncipe Harry con Meghan, ¿verdad? No le hagamos los lesos. ¿Cuántos dicen que sí? Sí. Ya. Yo vi algo de eso en la noticia. Oiga, es fastuoso, hermoso, tremendo. Me voy a dilatar. ¿Me permiten extenderme un poquito? Para que entiendan lo que significa. Lo voy a poner un poquito en contexto. ¿Usted sabe lo que ver un semáforo rojo, amarillo y verde y que le importe nada? ¿Usted sabe lo que nunca es hacer una fila o una cola en algún lugar? Nunca. ¿Usted sabe lo que para esta persona no significa sacar un Trunomatic? 126, 14, santo de la gloria. Y es: yo tengo B. ¡Ay, Dios mío! Ellos no saben de eso. Ellos no saben cuál ISAPRE me conviene, cuál es la que me roba menos. Bueno, de aquí a fin de mes veré si me compro otro par de zapatos, continúo con lo mismo. Ellos no saben nada de eso. Eso es una vida principesca.
le mostró todos los reinos de este mundo. El reino de la riqueza. ¿Sabe usted que hay un grupo elitista que se llaman las 7 hermanas, que tienen ese grupo, esos grupos tienen toda la riqueza del mundo en sus manos? Le mostró el reino de las riquezas, le mostró el reino del poder, el poder que tienen los reyes y príncipes, el poder que tienen los mega ultra millonarios. Le mostró todos los reinos del juego, los reinos del azar y todos los reinos. Y entonces el diablo le dijo: todos estos reinos a mí me han sido entregados. Le mostró el reino de la naturaleza, todos los reinos que usted se puede imaginar. Y le dijo Satanás a Cristo: todos los reinos de este mundo a mí me han sido entregados, y a quien quiero se los doy. ¿Sabes qué le dijo a Jesús? Te voy a dar todo esto. Tú tan solo arrodíllate y adórame. Todo esto es tuyo. ¿Qué cree que hizo Jesús? ¿De qué está hablando, pastor? Hijo del hombre. Hijo del hombre. Hijo del hombre. Humano, 100%. ¿No, acaso no te seducirías por un par de millones de dólares y de hacer algo que a lo mejor no es tan reñido, que puede pasar? ¿No te seduciría eso? De un rato para otro, jugarte un buen quino con harta fe, te agarraste 2.000 millones, pero con fe. Hijo del hombre. No era un kilo, no era 2.000 millones. Era el reino de la riqueza, el reino del poder, el reino de la autoridad. Era todo eso, todo eso, todo eso. El reino de la inmoralidad también, si usted quiere meterlo ahí. Todo. Yo te lo voy a dar, pero tú arrodíllate y adórame. Cristo, hijo del hombre. Hijo del hombre. Y Jesús le dijo: vete de delante de mí, Satanás, porque escándalo me eres. Está escrito que solo al Señor tu Dios adorarás. Oh, aleluya. Usted saque, por favor. No piense en Cristo, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Saque eso. Él se despojó de esas vestiduras. Él se despojó. Hijo del hombre, tan humano como tú, tan humano como yo. Pero Él nunca hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y Él glorificó al Padre en todo. Por eso Cristo tenía vida en sí mismo. Y la vida que Él tiene te la quiere dar hoy a ti y a tus seres amados. Si tú crees en Él. Si tú le honras a Él, si tú honras a Cristo, honrarás al Padre que le envió. Quien honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Si tú quieres honrar al Padre, tienes que honrar al Hijo. Finalmente, le dio autoridad y juicio, porque Él es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto. Escucha, iglesia, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vuelve a repetir la gran verdad. Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno. ¿Qué hicieron lo bueno? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No me llames bueno, porque no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Ay, eso parece que estamos entrando en conflicto. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Viene una segunda resurrección, una resurrección de vida, la otra resurrección de condenación. ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? Dice la palabra que todos somos malos, somos más que malos. La palabra dice que nosotros estamos corruptos, estamos
estaban en una condición muy fuerte que se llama depravada, es una condición muy fuerte. Y que nosotros en nuestro interior no radica lo bueno. Entonces, ¿cómo dicen los que hicieron lo bueno? Pues dice la palabra que nosotros, los que estamos aquí, los que escuchan, los que ven, hemos sido salvos para buenas obras. Amén, Señor. ¡Aleluya! Una vez que tienes a Cristo en el corazón, una vez que Cristo es tu Salvador y tu Señor, tú tienes que hacer buenas obras, porque has sido salvo para hacer buenas obras. Entonces harás lo bueno, y si tú haces lo bueno, saldrás a la resurrección de vida. Sin embargo, aquellos que han rechazado a Cristo, que han ignorado a Jesús, que han menospreciado a Cristo, podrán hacer muchas cosas buenas, buenas a nuestros ojos, buenas para el sentido común, buenas para la opinión del global de las personas. Pero sin embargo, la palabra de Dios, afírmate, dice que nuestra justicia, nuestras cosas buenas son como trapos de inmundicia delante de Él. Oh Dios. Aleluya. Oh Dios, no serán tus acciones buenas las que te salvarán, no serán tus cosas buenas que haces las que te salvarán. No es posible que alcance la salvación a través de tus obras. La salvación se alcanza por gracia en Cristo, en Cristo, en Cristo. La salvación no se alcanza por buenas obras, sino por gracia, por creer en Él, por obedecerle, por honrarle, por decirle y postrarse delante del Señor: sálvame que perezco. Oh, aleluya. Aleluya. No nos confundamos. Los que hicieron lo bueno, lo primero bueno que vamos a hacer es tener a Cristo en el corazón. Lo primero bueno que vamos a hacer es decirle: Jesús, te recibo dentro de mi ser, perdóname, lávame, límpiame. Señor, he pecado, Señor, he mancillado tu nombre, Señor, he hecho lo malo delante de ti, necesito que me perdones. Oh Dios, si yo muero, sé que me perderé eternamente. Señor, sálvame que perezco. Y una vez que tú tienes a Cristo, entonces dice el escritor a los hebreos que hemos sido salvos para buenas obras. Amén. Para buenas obras. Entonces, los que hicieron lo bueno, lo primero bueno que hacemos es recibir a Cristo en el corazón, y luego de ahí para adelante comenzar a hacer buenas obras. Eso sí, porque hemos sido salvos para buenas obras. Apóstol Pablo, no recuerdo si Efesios, Colosenses, ahí los teólogos me ayudan después. No es hebreo, es Efesios, Colosenses. Hemos sido salvos para buenas obras. Entonces, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Viene una resurrección. Si alguno de nosotros muere antes que venga Cristo, antes de que Cristo venga a buscarnos para llevarnos al cielo, tú vas a resucitar, vas a volver a la vida. Escúchame, y vas a volver a la vida para una resurrección de vida, una resurrección con Cristo en los cielos. Pero si has hecho lo malo, entonces saldrás a una resurrección de condenación. Volverás tú nuevamente a la vida para estar delante del gran trono blanco y ahí ser juzgado. No hay más. Iglesia amada del Señor, termino. En esta hora el Señor nos ha ministrado a cada uno de nosotros. En Cristo hay vida, y vida en abundancia. Cristo tiene el poder de sanar tu cuerpo. Cristo tiene el poder de sanar a aquellas personas que tú amas. Si Cristo te alcanza, si su palabra, su voz te alcanza, Él te sana. Porque Él tiene vida, vida, vida. Es imposible que la muerte se resistiera con Cristo. Aleluya. Piensa tú, mira, piensa tú, cuando Cristo, escúchame, cuando Cristo fue al féretro de la viuda de Naín, iba al féretro llevando el cadáver de su hijo. Su hijo era el único sustento que tenía la viuda. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Si Jesús
Si algún judío tocaba un cuerpo muerto o aquello que estaba alrededor del muerto, esa persona era inmunda por 40 días inmundo. Y esa persona tenía que salir fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. No podía tocar a nadie. No podía comer nada de lo que comen los demás porque estaba inmunda. 40 días. Y Cristo, dice la palabra, que paró el carro. Lo tocó. Cristo entonces quedó inmundo porque tocó al muerto. No, Señor. Donde Cristo toca, fluye la vida. Amén. Porque el muerto ya no estaba muerto, sino que el hijo de la viuda de Naín fue levantado de la muerte por Cristo. Entonces no tocó un cadáver, tocó a un hombre vivo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú tienes que entender que ese es el poder que está en Cristo. Ese es el poder que está en Jesús. Jesús no es cualquier cosa. Jesús es el Hijo del Hombre 100%, pero también Jesús es el Hijo de Dios. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció al diablo. Si tú vienes a Cristo, hoy serás libre. Si tú vienes a Cristo, vas a tener vida en Él. ¿Cuántos quieren tener vida en Él? Póngase de pie, iglesia amada del Señor. Oh, aleluya, mi amado.